Listo, regresamos a este gran encuentro anual de gestión de riesgos. Por el chat se les compartieron dos links, uno del webinar del 8 de julio y otro link para que puedan agendar algún espacio, para que puedan conocer nuestro software y puedan tener reuniones con nuestros asesores, así que en caso que quieran pueden ahí ir mirando los links. Y nuestro siguiente invitado es Reinaldo Sandoval, quien nos va a presentar un tema muy interesante, riesgos y continuidad del negocio. Reinaldo es especialista en sistemas de gestión de calidad, magíster en continuidad del negocio y auditor líder certificado por ICONTEC. Tiene experiencia como consultor de gestión de riesgos de desastre, planes de emergencia, contingencia y estrategias de continuidad del negocio. Actualmente es el director de su firma de consultoría Sandoval Polo SAS. Reinaldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí para que nos puedas contar cómo podemos alinear la gestión de riesgos. Bueno, Yomira, muchas gracias por la introducción, muy amables. A Pirani, pues agradecerles por esta oportunidad, a todo el equipo de Pirani por esta oportunidad que me dan de compartir este pequeño espacio, pero de gran utilidad. A todos los expositores que antecedieron esta presentación, agradecerles porque abonaron un gran camino de lo que vamos a hablar ahorita en esta exposición. A toda la comunidad Pirani, pues muchas gracias y mucho gusto. Mi nombre, como lo decía Yomira, Reinaldo Sandoval. Vamos a hablar un poquito hoy sobre el tema de continuidad de negocios y la gestión de riesgos. Y hemos abordado o vamos a abordar en esta agenda tres aspectos. Pues lo primero, como unos conceptos básicos. Los que conocen del tema de continuidad de negocios y pues de gestión de riesgos saben que son temas pues extensos que tienen mucha dedicación en el desarrollo de sus fases, de sus procesos. Seguido de esto vamos a mirar cómo articulamos la gestión de riesgos con la estrategia de continuidad de negocios. Y finalmente, quiero mostrarles a ustedes que los riesgos que se han visto acá en el desarrollo de este ejercicio, como riesgos de seguridad de la información, riesgos AML, riesgos operativos, todos deberían estar integrados con la estrategia de continuidad de negocios. Y empiezo un poquito desde los conceptos básicos de la continuidad del negocio y la gestión del riesgo. ¿Por qué lo quiero abordar y por qué lo he abordado de esta manera? Y lo voy a hablar desde la experiencia propia de consultor. Bien, cuando uno habla de continuidad de negocios con las empresas o con los responsables de gestión de riesgos en las empresas, muchas veces trasladan el tema a tecnologías de la información, ¿cierto? Porque lo vemos como un tema de continuidad tecnológica. No lo estoy generalizando, pueden haber empresas que tengan madurez en riesgos y gestionen adecuadamente o hagan ese match adecuadamente entre el riesgo y la continuidad del negocio. La continuidad del negocio, pues, no solamente es tecnológica. La tecnología pues las tecnologías de la información las tenemos hoy en día en casi todas las organizaciones, en donde nuestros procesos dependen en su ejecución de herramientas de aplicativos tecnológicos. Por ende, si tenemos una interrupción tecnológica, pues vamos a tener seguramente una interrupción de nuestros procesos. Pero el concepto básico de la continuidad del negocio precisamente es, oiga, no dependan de la tecnología de la información cuando ustedes tengan esos eventos disruptivos. Tienen que tener estrategias para continuar con sus actividades, así no tengamos no tengamos un tema de continuidad tecnológica. Bien, es lo primero que quiero que tengamos en cuenta en esta charla que vamos a tener con ustedes en este momento. Términos básicos de riesgos de la norma ISO 31000-2018. Es un modelo que particularmente me gusta utilizar por el ciclo PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar, que se articula perfectamente con las demás normatividades de ISO. Si tenemos un sistema de gestión de calidad bajo 9001, un sistema de gestión ambiental, bueno, todos los modelos ISO pues se articulan perfectamente con este ciclo. El riesgo pues se define como el efecto de una incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir como no puede ocurrir. Es una incertidumbre de que algo ocurra para afectar
un objetivo específico. El efecto, la norma lo define como esa desviación respecto a lo previsto y puede ser positivo, negativo o ambos y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. ¿Por qué en oportunidades y amenazas? Mire que aquí hay un término que también quisiera resaltarlo en esta primera parte. La desviación respecto a lo previsto habla de desviaciones positivas y a eso le llamamos oportunidades, ¿cierto? Entonces, también, y les voy a contar una experiencia personal, que en algún caso, y eso se volvió como una moda, ¿cierto? Entonces, como el riesgo positivo lo llamo oportunidad, empezaron a identificar riesgos positivos y riesgos con la connotación negativa. Y empezaron a hacer una duplicidad de ejercicios. Y lo que yo les decía es, venga, quiere decir que ustedes tienen que tener una escala de probabilidad y impacto negativo y una escala de probabilidad e impacto positivo para poder mezclar esto. La recomendación que les doy a las personas es, en la interpretación normativa, es que el riesgo me debe llevar a identificar oportunidades. No necesariamente es identificarlo como algo positivo o negativo, sino que si lo identifico como un riesgo, normalmente como lo hacemos, esa gestión del riesgo, pues me tiene que visualizar oportunidades dentro del ejercicio. ¿Bien? Objetivos, pues pueden tener diferentes aspectos, categorías y pueden aplicar a diferentes niveles. Y cuando hablamos de gestión de riesgo, pues son actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Bien. Proceso de gestión de riesgo que ustedes conocen normalmente, este es tomado de la ISO 31000. Tenemos siempre un contexto, el alcance, contexto y criterios de riesgo, un gran proceso de evaluación del riesgo que consolida la identificación, el análisis y la valoración del riesgo. Esta valoración, pues las nuevas tendencias de riesgo nos están hablando de tratar de valorar cuantitativamente el riesgo. Pero cuando hablamos de cuantitativamente, no hablamos del 1, 2, 3, 4, 5 que le colocamos a una escala de probabilidad de impacto, sino es migrar un poquito a esa cuantificación, hablando en términos monetarios de los posibles impactos que podamos tener del riesgo. Bien, eso ha migrado precisamente es porque cuando empezamos a utilizar conceptos de apetito y tolerancia al riesgo, al hacerlo con los colorcitos de un mapa de calor va a quedar un poco difícil. Si lo tenemos cuantificado y tenemos unas escalas definidas en unos términos monetarios, pues nos va a permitir mejorar nuestra valoración del riesgo, nuestra comparación del posible impacto con ese apetito y con esa tolerancia al riesgo. Tratamiento del riesgo, el registro de informe, una comunicación y consulta y un seguimiento y revisión basados en este ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces, básicamente, la gestión de riesgos, pues, tiene que ver con esa estrategia de continuidad, es la base de la continuidad del negocio. Cuando hablamos de tipologías de riesgos, yo he visto, pues, y conocemos todos los que estamos acá seguramente, que tenemos el riesgo de cumplimiento, el operativo, pero muchas veces no vemos un despegue de un riesgo de continuidad de negocio. Es bueno y hay que identificarlo. Para esto, pues, se requiere de un buen análisis de riesgos que se haga desde los procesos. ¿Por qué? Porque a veces, lo que decía al principio de la presentación, le dejamos el riesgo de continuidad de negocios al área de tecnologías de la información. Ahí estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque todos los procesos y todos estos riesgos que identificamos, esas tipologías de riesgos que identificamos desde los procesos y desde la misma estrategia, tienen que ver con la continuidad del negocio. Y hacia allá vamos a llegar al final de esta presentación. Bueno, este mapa de calor es algo que a mí me gusta y me apasiona mucho, pues, presentarlo. ¿Por qué? Porque habitualmente los gestores de riesgos tratan de tener sus riesgos residuales en este cuadrante, en el verdecito, ¿cierto? Es como la tarea, como ese afán de llevar los riesgos hacia el cuadrante de riesgo bajo, ¿cierto? Para mí es un error hacerlo. Está bien, ojalá pudiera tener uno todos los riesgos controlados, unos riesgos en un cuadrante que esté dentro de mi apetito por el riesgo, pero no es tan cierto. Por eso, desde el mismo sistema de gestión de riesgos se crean políticas. Cuando uno habla de políticas del riesgo, no solamente es el texto que ponemos en nuestro documento como un texto bonito, como un compromiso, sino que tenemos que empezar a identificar. Por eso acá, en el riesgo extremo,
tenemos una responsabilidad, una junta directiva. Empezamos a involucrar, y alguien preguntaba en la anterior, creo que la antepasada presentación, sobre el tema de cultura de riesgos. Una manera que a mí particularmente me funciona muchísimo es involucrando a la alta dirección en el ejercicio de riesgos. Para que el tema de cultura tenga mucha fuerza, yo tengo que involucrar a todas las partes de la organización, porque muchas veces se me quedan en esas primeras líneas de defensa. Esperanza nos decía anteriormente en su exposición sobre las líneas de defensa. Entonces, si trabajamos en la primera y segunda línea de defensa, o primera, segunda, tercera línea de defensa, pero no tengo en cuenta a mi alta dirección, la gestión de riesgos pierde mucho valor y pierde mucha fuerza. Entonces, si yo voy a generar políticas, cualquier riesgo que esté acá en este cuadrante, pues involucro para una decisión a la alta dirección. ¿Y por qué? Esto tiene una interpretación. Miren la probabilidad, esta es la escala de probabilidad, o sea, mi eje Y mi axis, mi eje X, es el impacto. Si yo tengo un riesgo ubicado aquí donde tengo el puntero, pues estoy diciendo que es un riesgo de muy alta probabilidad y muy alto impacto. Creo que Esperanza lo llamaba los rinocerontes grises, ¿cierto? ¿Qué pasa con este riesgo? El resumen del riesgo es que estoy diciendo que algo está ocurriendo muy seguido y está poniendo en riesgo mi negocio, si yo lo tengo ubicado acá. Entonces, aquí hay que tener cuidado en ubicar realmente los riesgos en donde la valoración, por eso la importancia de las escalas que nosotros pues formulemos para identificar y valorar los riesgos. Tienen que ser muy objetivas y tienen que ayudarle al que está evaluando el riesgo a calificarlo adecuadamente. Entonces, aquí aparecen a veces las personas que son extremistas en la organización y dicen, no, es que si yo no estoy acá o si mi proceso es esto, la empresa se destruye. Pero si yo le pongo a esto unos valores, unos rangos de valores en términos monetarios, por ejemplo, en función de mi EBITDA, ya le estoy diciendo, si me dicen, no, y ya cuando simulamos y le digo, ¿cuánto puede costar ese riesgo? Me dice, no, vamos a hablar en temas en pesos colombianos, no, 500 millones de pesos colombianos. Yo le digo, no, eso en mi escala está por acá. Le ayudo a quitar la criticidad del riesgo a ese calificador extremo, ¿no? A ese que quiere ser extremista. Y está el otro que dice que no pasa nada en su proceso, ¿cierto? Todo está perfecto, todo está bien, que también está mal, ¿no? Entonces nada pasa y me quieren dejar los riesgos por acá. Esa persona tiene un problema grande, porque el día en que el riesgo se materialice, le van a decir, oye, ¿y usted por qué siempre me dijo que todo estaba perfecto? Tenemos que ser muy objetivos en la calificación. Y fíjese que íbamos creando políticas en donde seguramente si le dejo esta responsabilidad a un presidente, a un gerente de la empresa, él tiene cierta decisión sobre estos riesgos. Ya cuando pasa acá, tiene que tocar la puerta porque es algo que realmente está afectando la continuidad del negocio. Entonces, mire cómo empezamos a interpretar desde los riesgos estratégicos y operativos y los demás tipos de riesgos, las demás tipologías de riesgos, las escalas de calificación. Bien, por eso hay riesgos que pueden afectar, siendo operativos, la continuidad del negocio. No necesariamente de tecnologías de la información, hablándolos como riesgos operativos puros, no los que trabajan riesgos operacionales en las entidades financieras, seguramente se mezcla el riesgo operativo puro con el riesgo de tecnologías o de continuidad tecnológica. El riesgo operativo puro lo estoy llamando acá. Bien, y muchas veces en las calificaciones, y si ustedes quieren hacer un ejercicio, miren la gran concentración de los riesgos. Siempre está por aquí en la mitad, ¿no? Es el dardo que voto yo por el facilismo, ¿no? Como 3-3 moderado, sí es moderado, y 3-3 moderado o improbable, probable, como lo tengan en probabilidades de ocurrencia, y votamos el dardo ahí como porque no me voy a lo rojo ni me voy a ir a lo verde, lo voy a dejar por acá en la mitad. Ahí se concentra gran cantidad de nuestros riesgos, y es precisamente por eso, por falta de cultura o por falta de una herramienta que le ayuda a uno a evaluar adecuadamente nuestros riesgos. Bien. Entonces, de acá nos podemos extender todo el tiempo si nos ponemos a hablar de un mapa de calor, pero es importante que ustedes empiecen a entenderlo, ustedes gestores de riesgos. Y sobre todo que cuando un riesgo esté en rojo, no nos dé miedo mantenerlo. Ahora, siempre la tendencia es bajemos el rojo a amarillo, el amarillo a verde o el rojo intenso a rojo. Bueno, claro, eso es lo que debería uno buscar con la adecuada gestión del riesgo. Si tengo buenos controles, si establezco buenos planes de acción, si tengo inversiones en la empresa, pues debería el riesgo comportarse de esa manera. Pero si el cambio del entorno, el cambio del contexto podría fácilmente subir un riesgo de acá a acá.
hay muchos ejemplos que se pueden presentar en donde ese riesgo que está moderado, una situación financiera de la empresa, un desequilibrio financiero de la empresa, pues yo lo puedo tener controlado y moderado, pero alguna situación del entorno interno o externo o un riesgo geopolítico me puede subir el riesgo acá, sí puede hacerlo. Entonces no tengamos el miedo de subir los riesgos también porque yo necesito gestionarlos adecuadamente. Si lo dejo por acá, lo dejo por acá y se materializa el riesgo, pues una alta dirección me va a decir, esto no me sirve, esta herramienta no me está sirviendo, ¿sí? Tenemos que ayudar a la alta dirección a que entienda el tema de la gestión de riesgos y de la continuidad del negocio. Bien. Y lo otro, un error permanente que se comete en la gestión de riesgos es, tengo un riesgo por acá y lo califico como extremo y ese es el riesgo inherente y me dicen que con controles me brincó por acá, me saltó por acá. Y uno dice, oiga, ¿cómo dio ese brinco tan grande? ¿Cómo saltó ese riesgo de allá para acá? Si mis controles, si yo estoy hablando de controles preventivos, la prevención y a veces el predictivo, en su mayoría de veces atacan, o el preventivo ataca probabilidad de ocurrencia. O sea, este riesgo se me debería mover de esta manera. Si mi control ataca probabilidad y ataca impacto, pues yo lo muevo un poquitico para la izquierda. Si es muy eficiente, no, me salto uno, me salto dos y me muevo uno a la izquierda en el tema del impacto. Entonces, es coherente que salte de aquí hasta acá o que salte de pronto de aquí hasta acá o de aquí hasta acá, pero que me meta un brinco tan grande hasta por acá, no entiendo de qué manera lo logran bajar así. Y ese es el afán entonces del gestor de riesgos. Llevémoslos todos a controlables. Dicen es que los riesgos son controlables y están en mi cuadrante verde. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Como les digo, esto da para que uno se extienda lo que quisiera. Y en continuidad de negocios, en conceptos básicos, pues la continuidad es la capacidad de una organización de continuar con la oferta de productos y servicios dentro de un periodo de tiempo aceptable a una capacidad predefinida durante una interrupción. Bien, entonces no es continuidad tecnológica. Los que trabajan en tecnologías de la información trabajan su DRP o el BCP, como lo estén llamando, porque hay interpretaciones también de los nombres, pero tecnologías de la información se enfoca muchísimo en este tema, pero cualquier interrupción que se presente en el negocio. Entonces, si yo voy a hablar de la misionalidad de mi negocio, pues no necesariamente mi misionalidad depende de un sistema de información. Por ejemplo, empresas del sector energético que trabajan en campo, ¿cierto? Y su misionalidad es precisamente todo el ciclo de producción de energía. Una empresa de servicios públicos de acueducto, pues, produce agua y vende agua, pero tiene un ciclo de producción de una captación, una conducción, un tratamiento del agua. Seguramente en eso también tienen procesos que dependan de tecnología, pero hay muchos procesos que son en campo y al presentarse una interrupción, eso es lo que llamamos gestión de riesgo de desastres, que es la continuidad precisamente misional y tecnológica del negocio y se trabaja como gestión de riesgo de desastre. ¿Bien? Entonces, cualquier interrupción prolongada puede generar un tema atado a la continuidad del negocio. Se habla del BIA o el análisis de impacto del negocio por sus siglas en inglés, que es un proceso donde se analiza el impacto de la interrupción conforme avanza el tiempo en la organización. Entonces, en esto podemos ser muy cualitativos como llegar a ser cuantitativos y decir, venga, ¿qué importancia tiene el tema del impacto? Pues yo siempre manejo dos conceptos y creo que los manejamos acá, es tiempo y recursos, ¿cierto? Si yo disminuyo el tiempo de mi interrupción, pues voy a disminuir las pérdidas que se van a presentar por una interrupción prolongada. Entonces, en lo que debemos trabajar es precisamente en disminuir esos tiempos de interrupción para lograr continuar con mis actividades y pues garantizar la continuidad del negocio. Por eso en tecnología se habla también de tiempos como el RP o RTO, que ya lo vamos a ver más adelante, porque ellos también trabajan dependiendo de esas capacidades tecnológicas que tengan o capacidades de infraestructura tecnológica que tengan y de recursos, precisamente en poder restablecer a la mayor brevedad los sistemas de información que utilizamos en la empresa. Pero si hablamos en el negocio, en los temas misionales que no dependan 100% de la tecnología, pues también necesitamos restablecer el servicio en el menor tiempo posible y aquí vamos a verlo y vamos a desarrollarlo en un ejercicio pues práctico. La interrupción es un incidente, si hablamos de la palabra interrupción, se define en la ISO 22301 como un incidente
bien sea esperado o no, que causa una alteración negativa y no planeada de la oferta esperada de los productos y servicios de acuerdo con los objetivos de la organización. ¿Bien? Y el incidente es un evento que puede ser o podría conducir a una interrupción, pérdida de emergencia o crisis. Por eso aquí hablamos de los planes de emergencias y contingencias y el manejo de crisis cuando hablamos del tema del manejo de crisis en continuidad de negocios. ¿Bien? Bueno, los componentes del plan de continuidad, de un plan de continuidad de negocios básico, normal o estándar, llamamos más que básico, estándar, tenemos pues el VIA, que es donde identificamos procesos y actividades críticas. Entonces, mire lo que nos está diciendo la misma teoría de continuidad de negocio, procesos y actividades críticas. Entonces, no solamente es un tema de un proceso tecnológico, sino que debo tomar mis procesos, los que considero yo dentro de mi análisis que son procesos críticos, y esas actividades que sí o sí deben continuar. Habrán actividades que puedan parar. Por ejemplo, si tengo yo una auditoría, pues yo puedo aplazar mi auditoría en una emergencia de este tipo, ¿cierto? Yo lo puedo hablar, lo puedo negociar, lo puedo trabajar para que ese evento, ese proceso, que es bien importante en la organización, fíjese que es un proceso de mucho valor en la organización, pero en una emergencia de esas puede parar su actividad. Entonces, la descartaría yo de una actividad crítica. La evaluación de impactos de las interrupciones, ya lo hemos venido mencionando, lo importante de analizar adecuadamente esas interrupciones en términos de tiempo y de afectaciones, pues si vamos a hablar de afectación financiera, reputacional, todo el tipo de impacto que se pueda presentar, el legal, pues nos tiene que ayudar a alimentar qué tan importante, qué importancia le voy a dar yo a esa actividad crítica, porque ahí es donde tengo que empezar a priorizar en el momento de una interrupción. Y, como les digo, pues priorizar esas actividades y los recursos de recuperación es lo que busca con el análisis de impacto al negocio. En esto hay que ser prácticos también, debemos aprender a ser prácticos en el análisis de impacto al negocio porque a veces nos enredamos con metodologías robustas y lo que hacemos es robustecer un ejercicio que se vuelve de difícil interpretación para todas las partes de la empresa. La evaluación de riesgos, pues identificar riesgos relacionados con la interrupción de las actividades del negocio. Esto atiende un numeral específico de la ISO 22301. Las estrategias de continuidad, que son las opciones para garantizar la operación continua de las actividades críticas, siempre hablando de esas actividades críticas que hemos identificado en el VIA, basado en esos resultados y en la evaluación del riesgo. Los planes y procedimientos para la continuidad, esquemas de respuesta, equipos, planes de comunicación en crisis y el PEC es el plan de emergencias y contingencias, así lo conocemos aquí, es el PEC, o el DRP, que ya es la estrategia de recuperación tecnológica cuando tenemos alternancia en nuestros sistemas de información y en nuestro data center. ¿Sí? Y finalmente, pues la recuperación. Esto es completamente importante. Las personas que manejan tecnologías de la información son juiciosos con esas pruebas que hacen en su redundancia de los sistemas de información, en la recuperación de datos, en sus backups. Pero tenemos que hacer pruebas, acostumbrarnos a que esto no es de tecnologías de la información. Tenemos que hacer simulacros de esas posibles situaciones de crisis y buscamos siempre mejorar, actualizar nuestros planes y mejorarlos. Entonces, no debemos tener temor a rayar nuestros planes, a decir, oiga, me quedó mal redactado o lo imaginé diferente, porque lo que uno hace en el papel, pues el papel aguanta todo. Entonces, lo que buscamos nosotros es que realmente, bajo esos ejercicios de prueba, se logren optimizar estos planes y protocolos de actuación. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito para no extendernos tanto en lo que es teórico de continuidad y de riesgos, que seguramente muchos de los asistentes ya lo conocen, pero en el tema de la articulación de la gestión de riesgos y la estrategia de continuidad de negocios. Implica, pues, integrar ambas disciplinas para proteger a la organización frente a interrupciones críticas, permitiéndole seguir operando o recuperarse rápidamente. La palabra de interrupciones críticas es importante. Tratemos siempre de dar esa priorización a lo que realmente es crítico, porque a veces, y lo digo porque hace poco hablábamos de unas actividades críticas con alguna empresa y me salieron como con 45 actividades críticas. Dije, no, venga, esto es una locura. Eso, si usted tiene 45 actividades críticas de interrupción, algo está mal en la organización.
traten de tener actividades realmente críticas, procesos que realmente sean críticos, porque a veces le damos criticidad a todo, o sea, nos volvemos demasiado críticos y eso no está bien tampoco. La gestión de riesgos, pues, identifica y evalúa amenazas que pueden afectar los objetivos del negocio, ¿cierto? Eso es lo que uno busca desde la misma, porque en el riesgo operativo, a veces cuando uno habla del riesgo estratégico, pues uno partiría del riesgo, del objetivo estratégico para identificar riesgos, ¿cierto? Cuando yo hago un riesgo operativo, parto de mis objetivos de proceso para identificar riesgos operativos, cómo afecto mi proceso, o sea, qué riesgos pueden afectar el normal desarrollo de mi proceso. Pero adicionalmente, como recomendación, traten siempre de vincular cómo el proceso, los riesgos del proceso, no solo afectan el desarrollo del proceso, sino también los objetivos de la organización y la continuidad del negocio. De esa manera empezamos a articularlos, ¿cierto? Porque la empresa tiene unas visiones, una misión, visión y unas metas estratégicas. Y eso es importante que todo eso se empiece a articular desde la misma gestión de riesgos. Y la continuidad del negocio, pues básicamente actúa como respuesta preventiva y correctiva ante los riesgos que pueden interrumpir las operaciones críticas. Bien, entonces mire que si yo hago una identificación correcta de mis riesgos en todos los procesos de la organización, en todas las tipologías de riesgo, y vinculo cuál de estos riesgos puede ocasionar una interrupción prolongada o crítica de mi operación, ahí estoy haciendo un match interesante desde la gestión de riesgos y continuidad de negocios. No los desarticulemos, porque los estamos desarticulando, los estamos trabajando en dos vías diferentes. Lo digo no por generalizar, como les digo, seguramente habrán empresas que lo están haciendo de una manera. Bien, ¿cómo lo articulamos con esta estrategia? El marco de gobernanza común, ¿cierto? Entonces, algo que hablaba también en la presentación de Sprenda, pues se oye interesante, cómo organiza todo el tema de gobernanza y nos mostraba cómo la importancia de tener toda esta gobernanza dentro de la gestión de riesgos. Y mire que se vuelve cultura de riesgos. Tengo que involucrar a todas mis partes interesadas en la gestión de riesgos. Entonces, la estructura de gobierno, pues, debe ser integral. No empecemos a crear un comité de riesgos de continuidad, porque empezamos a ramificar lo que no queremos ramificar. Esto es un solo comité de riesgos, en donde se supervise tanto riesgos como continuidad de negocios. Hay que unificar metodologías de análisis. El BIA pues ayuda a priorizar los riesgos operacionales más sensibles. Ya vemos un ejemplo para todos los que no los han trabajado. Y el análisis de riesgos identifica escenarios que requieren planes de continuidad de negocios. O sea, cuando yo hago un análisis de riesgos consciente, bien detallado, seguramente en esas causas yo puedo identificar lo que tiene que ver con continuidad de negocios. Ahora les traigo un ejemplo sencillito que nos va a ayudar a interpretar esto. Las estrategias de tratamiento pues tienen que ser integradas para los riesgos con impacto operacional crítico. Se diseñan planes de continuidad de negocio. Cuando hablamos nosotros siempre de riesgos, muchas veces nos quedamos como en el riesgo y el control, ¿cierto? La imagen que les mostré del ciclo de gestión de riesgos, ¿se acuerdan que abajo estaba la pastillita de tratamiento del riesgo? Bueno, pues eso tiene que ver con, inicialmente la norma dice, oiga, lo primero que usted utiliza como tratamiento, pues es el control, ¿cierto? Lo que busca uno es prevenir el riesgo, predecir algún riesgo y que no se permee, pues, la materialización de ese riesgo. ¿Qué pasa después de esto? Pues hay estrategias de tratamiento diferentes a los controles, ¿sí? El seguro comercial es un gran ejemplo de lo que es una estrategia de tratamiento de riesgos. El seguro está ahí, lo compramos, lo adquirimos en una organización, es para el día en que ocurra un riesgo y yo no tengo capacidad financiera para tratarlo, pues si hay una compañía de seguros que tiene una capacidad financiera y me paga los riesgos de gran impacto. Ese entendimiento también es bien importante en lo que es frecuencia y severidad, porque uno debe buscar esas estrategias de tratamiento para la severidad y no tanto para la frecuencia. Para la frecuencia hago mis controles para que esos riesgos que se presentan muy a menudo, pues yo los tenga controlados, vamos a hacer mis acciones preventivas, detectivas, y a veces se habla del término correctivo, pero pues a mí no me gusta mucho el término de control correctivo porque ya no es control, ya corrijo cuando ocurrió. Entonces también hay que tener en cuenta, esos son términos que se utilizan, metodologías que se utilizan, pero pues se pueden utilizar fácilmente, tranquilamente, de que uno lo interprete bien. Aquí la importancia es que interpretemos adecuadamente lo que es la gestión de riesgos. Integrar planes de acción, alinear los planes de tratamiento de los riesgos con los planes de continuidad
y planes de respuestas ante incidentes, pues ya lo hemos mencionado. Eso es lo que uno busca, es realmente que no sean repúblicas independientes. Monitorear y mejorar continuamente, pues evaluar riesgos emergentes que afectan la estrategia de continuidad de negocios. Simulacros y pruebas de continuidad también deben retroalimentar la gestión de riesgos. Cuando se hacen ejercicios de continuidad de negocios diferente a lo que es un DRP, una estrategia de continuidad tecnológica, hay resultados muy buenos que van a ayudar al proceso que está ahí como actividad crítica, el proceso que tiene sus actividades críticas en el que hacemos las pruebas, empieza a darse cuenta que tiene unas falencias que ayudan a retroalimentar su misma matriz de riesgos de proceso. Eso es lo que buscamos acá. Utilizar indicadores de riesgo, o sea, miren la importancia de los indicadores claves de riesgo para alertar sobre posibles activaciones de los planes de continuidad de negocios. Muy bien, o sea, miren cómo uno puede, desde las herramientas que utilice en la empresa, desde la gestión de riesgos, ir unificando todos los tipos de riesgos, mis indicadores claves de riesgos, y fuera de eso, a ir garantizando mi estrategia de continuidad de negocios. Para allá. Entonces, vamos a ver un ejemplo de identificación de riesgos por proceso normalito. Aquí tomamos un proceso de tecnologías de la información, pero no es el riesgo enfocado a su estrategia de ARP, o cualquier proceso lo podemos tomar. En el ejemplo también tenemos un tema de facturación, cartera de recaudo, que es un proceso, no es misional, es un tema de apoyo, pero fíjese que se vuelve un proceso crítico. En este caso, pues el evento de riesgo se definió como la pérdida de integridad y disponibilidad de la información en las plataformas de infraestructura tecnológica. Bien, entonces aquí estamos hablando de todos los procesos que puedan perder tanto disponibilidad como seguramente integridad debido a una afectación de la infraestructura tecnológica. Miren las causas que se identifican. Incorrecta gestión del procedimiento de copias de seguridad, ataques internos o externos de infraestructura tecnológica, inadecuada administración de base de datos, fallas en el software y hardware que soportan servicios de tecnología de la información, incorrecta manipulación del hardware, incorrecta manipulación del software, utilización de datos provenientes de fuentes no confiables. Y aquí hay una causa completamente importante que se les resalté. No se tiene definido un plan de recuperación de desastres que contemple la activación de un data center externo. Entonces, mire cómo el mismo riesgo de un proceso me está diciendo, oiga, tiene que tener un plan de acción urgente, que es tener un data center externo. ¿Por qué? Porque si tiene un solo data center en su edificio, en su torre central, pues el día en que tengamos un incendio, un sismo, o el mismo daño de los equipos, no tiene que ser nada catastrófico, porque el simple daño de unos equipos de un data center, pues nos puede generar una interrupción fuerte y prolongada de mi negocio. Entonces, mire que ya el mismo riesgo del proceso me empezó a identificar algo que tiene que ver con la continuidad del negocio, que si bien depende de la estrategia de continuidad tecnológica, pero tengo sistemas de información o seguramente actividades que no dependan de sistemas de información. Falla o falta en políticas y procedimientos debidamente actualizados y divulgados, plataforma obsoleta, inexistencia de herramientas para controlar la aparición y prolongación de virus informáticos, etcétera, etcétera. Cuando ustedes identifican causas, traten de ser juiciosos en la identificación de causas. A veces nos quedamos corticos, queremos identificar 2, 3 causas y dejamos el riesgo. ¿Por qué? Porque recuerden que la causa me tiene que llevar al control o al plan de acción. Esa discriminación de las causas es mi hoja de ruta para controlar. Particularmente, me gusta hacer para cada causa, identificarle como mínimo un control o como mínimo planes de acción, si es que lo hay. Si el control no es adecuado, pues genera un plan de acción. Pero como mínimo a cada causa yo la vinculo con un control o con varios controles, porque eso es lo que yo busco, eso es lo que pretendo con la gestión de riesgos. Que sean tan fuertes mis controles. Ya después haré mis testeos de controles y de eficacia y eficiencia de control, pero lo que busco es que mi riesgo sea impermeable, ya veámoslo así. Entonces, si yo dejo esto abierto, pues mire que ya me estoy definiendo acá como una estrategia de continuidad, tanto tecnológica como continuidad del negocio.
Las consecuencias por reprocesamiento de información o pérdida o indisponibilidad de sistemas de información, sanciones, multas, etcétera, todas las consecuencias que también podamos revisar desde el punto de vista legal, reputacional, financiero, todas las que tenemos aquí como guías metodológicas. A este riesgo se le dio la mayor calificación como un riesgo extremo. Recuerdan el mapa de calor. En este caso, el color es completamente importante, porque es que tenemos que ir a tocar la puerta. Si yo le dejo esta tarea al líder de tecnologías de la información, pues él me dice, con el presupuesto que tengo, pues yo le hago ahí, trato de hacerle magia, pero no le garantizo absolutamente nada. Entonces, si ese proceso no toca la puerta, pues no hay forma de buscar los recursos para atender el riesgo. Y lo otro es que no nos tiene que dar temor de mostrar un riesgo en color rojo. No nos tiene que dar temor de ir a mostrárselo a una alta dirección y decirle, venga, esto está mal. Es preferible mostrarlo y que ellos ayuden, porque desde el mismo, fíjense que es la importancia del manual. Si yo en las políticas establezco que en esto los vuelvo responsables a ellos, pues ellos ya no van a quedarse con ese riesgo en las manos, ellos a alta dirección, ¿sí? Ellos no se van a quedar con el riesgo en las manos, van a tratar de gestionarlo, porque la responsabilidad ya recae en las mismas políticas que ellos aprobaron. ¿De acuerdo? Entonces, miren la importancia del riesgo y estamos hablando de un proceso específico. Entonces, si volvemos a nuestras ayuditas que vimos allá con los colorcitos, pues la articulación de la gestión de riesgos y la continuidad del negocio, pues si tenemos objetivos estratégicos, lo que se busca desde el objetivo o un objetivo estratégico común que se establece en las organizaciones hoy en día, y aquí lo definí pues a manera de ejemplo, es garantizar la implementación de tecnologías de la información de la empresa o de la organización y la prestación adecuada de los servicios en cuanto a disponibilidad y seguridad. Miren la importancia de este objetivo estratégico. Y les puedo contar que lo he visto muy bonito, muy bien redactado en los planes estratégicos. Pero si lo vinculo con mi riesgo de proceso, ¿ustedes creen que estoy garantizando esa implementación? Lo puedo haber propuesto en un tiempo de, no sé, 4, 5, 6 años, lo que se quiera desarrollar. Pero cuando se ve el seguimiento de ese proyecto específico, de esa meta, vamos en cero, seguimos en cero, y dilatan las inversiones para algo como es tan importante como lo es la continuidad del negocio. Entonces, si estoy hablando en una empresa manufacturera o en una empresa de construcción, le dan importancia a la máquina, al equipo, al cemento, a la varilla, menos al tema de continuidad. ¿Bien? Entonces, pareciera que todas las inversiones del plan estratégico van enfocadas en esa misionalidad, pero me lo redactan muy bonito en la planeación estratégica. Fíjense que ahí ya puedo hacer un vínculo entre mis riesgos y mi planeación y mi objetivo estratégico. Y puedo alimentar mis indicadores estratégicos diciendo, oiga, yo no lo estoy cumpliendo. Y desde tales procesos, de determinados procesos, fíjese que se está visualizando. Creería que desde todos los procesos. Claro, si estamos hablando de tecnologías de la información, pues el que está rezagado es un proceso de tecnologías de la información por falta de inversión. Entonces, miren la importancia, que tengo un riesgo operativo, que me está visualizando algo, que tengo que ir a tocar la puerta a la alta dirección y decirle, venga, y su objetivo estratégico no lo va a cumplir. Sin tener en cuenta si es que tengo algún objetivo estratégico vinculado en la continuidad de las funciones del negocio, como lo redactan también los expertos en planeación estratégica. Un marco común de gobernanza, fíjese que es llevar riesgos vinculados a una estrategia de continuidad de negocios y que se me dicen en un único comité de riesgos. Para mí es perfecto que lo hagan de esa manera. Metodologías de análisis, riesgos operativos vinculados con escenarios de interrupción que debe abordar la estrategia de continuidad de negocio. ¿A qué se refiere esto? Si yo voy a unificar metodologías, entonces en el momento en que yo identifico procesos críticos, seguramente dentro de esos procesos unos riesgos que afectan la continuidad del negocio, ahí es donde yo empiezo a simular escenarios, ¿cierto? Empiezo a simular escenarios de interrupción, escenarios fuertes que afecten la continuidad del negocio. Y entonces ahí viene el ingenio de los que trabajamos en riesgos, de hacer trabajos de simulación cuantitativa del riesgo, identificar los tiempos de interrupción, cuánto puede costar, cuáles pueden ser los impactos financieros, legales, reputacionales, y si eso se da mejor en plata blanca, es adecuado. ¿Por qué? Si ustedes le muestran, y también por experiencia se los puedo decir, si le mostramos a una alta dirección
el mapa de calor en rojo, intenso, rojo, pasión, como lo quieran llamar, amarillo y verde, ellos lo único que van a decirles, el rojo me lo baja a rojo más suavecito, el rojo me lo baja amarillo y el amarillo me lo baja verde. Y esa es la tarea que nos ponen como gestores de riesgos. Pero si yo se lo muestro en términos cuantitativos, en términos financieros, digo, es que este rojo le puede afectar el 30% de su EBITDA y esto está ocurriendo muy a menudo, pues ahí ya se detienen ellos y dicen, ¿cómo así? ¿Es que esto cuesta tanto? Sí, señor. Esto le puede costar a usted 10 millones de dólares la materialización del riesgo. Lo que yo le estoy pidiendo a usted como plan de acción, como estrategia de inversión, me cuesta $500,000. Empiezo a mostrar un costo-beneficio hacia la alta dirección que ayuda a que ellos tomen la decisión adecuadamente. Bien, si yo lo muestro en rojo, la tarea seguro va a ser bájemelo a naranjita o al amarillo. Me hace el favor y me lo lleva a todos y entonces el gestor de riesgos se vuelve el que lleva los riesgos a todo el cuadrante controlado. Grave error y no lo hagamos de esa manera. Integrar planes de acción, ¿sí? Ya hablamos de las estrategias integradas, fíjense, integrar los planes de acción. Si vamos a hacer simulacros de continuidad, que también sirva para validar la efectividad de los controles de la gestión del riesgo. Entonces, qué bueno que ustedes hagan un simulacro de una interrupción tecnológica, pero también cuando hagan el simulacro de una interrupción tecnológica, tengan en cuenta los procesos críticos y miren a ver qué está fallando en los procesos, porque muchas veces, y los que trabajan en tecnologías de la información, aquí sí les voy a dar la razón a ustedes, a los que son ingenieros de sistemas, es que le echan la culpa. Toda la culpa cae sobre el director de tecnología de la información porque no garantiza la continuidad del negocio. Pero vayan, miren los procesos, a ver el proceso que está haciendo para garantizar continuidad de negocio. Bien, entonces es como cuando hacemos un simulacro de sismo, ¿cierto? Entonces viene el líder del sistema de seguridad y salud del trabajo y nos evacúa y nos ubica en un punto de encuentro y nos cuenta y dice, listo, sí, no pasó nada, ya. ¿Qué pasa si ustedes le agregan a ese simulacro de evacuación un escenario crítico de alguno o de dos procesos importantes en donde diga, venga, aparte de la evacuación voy a afectar esta actividad crítica? Y volvemos más robusto el simulacro y nos va a dar un resultado mucho mejor. Bien, monitorear y mejorar continuamente, lo que dijimos de los cuadros de control, tener esas herramientas para indicadores de riesgos es bien interesante, bien importante, entonces pues podemos integrarlos fácilmente con la continuidad del negocio. Bueno, un paralelo entre la integración de lo que es el proceso de gestión de riesgos. Ustedes vieron el ciclo 31.000, tenemos inicialmente un contexto de la organización. Para la articulación de la ISO 22301, pues hay definición de procesos críticos, partes interesadas y apetito por el riesgo. Recuerden que cuando hablamos del contexto de la organización, pues tenemos un contexto externo, un contexto interno. Hay que traer esos factores externos e internos y analizarlos adecuadamente. Definimos unos procesos críticos, nuestras partes interesadas y ese apetito por el riesgo. En la identificación del riesgo, pues en continuidad de negocios lo que hacemos es identificar amenazas y eventos disruptivos a partir del BIA o para el desarrollo del BIA. Entonces aquí empezamos a articular este ejercicio. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo definido el riesgo es que eso es muy común en las empresas que definen un riesgo, eventos naturales, socionaturales, antrópicos que interrumpan las funciones misionales de la empresa. Pero si hablamos de eventos naturales, socionaturales, antrópicos, estoy hablando del sismo, de la creciente, de la sequía, estoy hablando de los atentados terroristas, estoy hablando de un grupo así de grandote de riesgos. Y váyanse a una matriz misional y van a ver ese riesgo, bueno, puede ser definido de otra forma, pero lo tiene así tan grandote. Pues claro, lo que yo debo hacer es, oiga, ahora vamos a discriminar este tipo de amenazas y miremos cuáles son las más importantes, qué es lo que hacemos en el BIA. Cogemos las más importantes y empezamos a ver esos eventos disruptivos y sobre esos eventos simulamos unos escenarios de pérdida. ¿Sí? El BIA me dice, oiga, simule los impactos, dígame cuáles son los impactos. Y de esa manera empiezo a ramificar mi gran riesgo en mi proceso o mi misionalidad en unos riesgos de continuidad de negocio. Análisis de riesgos. En la ISO 31000, en la articulación con continuidad de negocios, tenemos el análisis de impactos en procesos críticos y el RTO, el RPO que se utiliza, es un término, los términos ya los miramos allí en las definiciones,
que utilizan mucho desde el área de tecnología de la información. La evaluación de riesgos, priorizar riesgos de interrupción y análisis de escenarios, realmente en el tema de la vinculación o la articulación con continuidad. En el tratamiento del riesgo, desarrollar estrategias de continuidad y planes de recuperación, que es lo que trabajamos desde continuidad. El monitoreo y revisión, pruebas de continuidad, auditorías y lecciones aprendidas. Y en la comunicación y consulta, información a la alta dirección y capacitación continua. La idea es hacer un ciclo de comunicación con todos los grupos de interés. Pero miren que podemos llevarlos de la mano y no enfocarnos solamente en tecnologías de la información. Un breve ejemplo de qué podríamos hacer cuando estamos haciendo un BIA. Entonces, ya les dije a ustedes, mire, vamos a discriminar todas esas amenazas de origen natural, socionatural, antrópicos y metodológica. Uno empieza a colocarle, oiga, ¿cuáles van a ser más fuertes? En este tengo pérdida de vida, daño de equipos, acceso a telecomunicaciones, a sistemas de información, afectación de instalaciones, pérdidas de datos, interrupción de actividades. Entonces, tengo 7 punticos acá. Metodologías sencillas, no nos compliquemos. Sismo. Entonces, el sismo es bien fuerte, igual que el incendio en la sede administrativa, porque todo lo que yo he colocado como consecuencia me le está apuntando el evento, ¿cierto? Entonces, me está llamando la atención y me dice, oiga, concéntrese en el sismo, concéntrese en el incendio de la sede administrativa, pero no me descuide estos otros. Recuerden lo del COVID, ¿no? El COVID nos enseñó a trabajar virtualmente. Nosotros no sabíamos trabajar virtualmente y esto nos obligó a trabajar. Y el efecto de una pandemia, como la del COVID, se pueden perder vidas. No se me daña un equipo, no se me pierde el acceso a comunicaciones, a sistemas de información, no me afectó instalaciones, no perdí datos, pero sí se interrumpieron actividades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando alguien se contagiaba o se enfermaba de una manera, pues, o grave o no grave, pero se contagiaba, nos daban como mínimo un mes de incapacidad médica. Y entonces era un mes que no contaban con personas y con varias personas, porque de eso se trata la pandemia, que nos contagiamos muchos y muchos al tiempo, pues se interrumpen las actividades. Tengo que crear un plan de continuidad y eso nos enseñó a crear planes de continuidad para este tipo de eventos. Entonces, no los descuiden le voy a dar prioridad a estos que están en verdecito, sí, pero no me descuiden el resto de temas, porque son importantes. Por ejemplo, en Colombia, hoy en día se están viviendo muchas manifestaciones sociales y el mecanismo que está utilizando la gente es ahora bloquear. Entonces, ¿qué pasa? No pierdo vida, seguramente, hablando de mi empresa, no tengo daño de equipos, tengo acceso a todos los sistemas de información y telecomunicaciones, puedo tener afectación de instalaciones por vandalismo y puedo tener o tengo interrupción de actividades. Les voy a dar un ejemplo. En el cierre de fronteras en la pandemia y en cierre de fronteras cuando hay manifestaciones sociales, si yo tengo un proveedor de mi facturación física en papel y me cierran esa vía, pues ya me quedé sin facturación, ¿cierto? Y hay algunas empresas que están reguladas y tienen que cumplir con cierta normatividad para facturar. No es como imprimir un papel, no es como mandarlo, sino que esa factura precisamente viene impresa de un sitio específico que me traen esa facturación. Entonces se utilizaba la contingencia de vías aéreas, pero también teníamos problemas de transportes aéreos. Entonces empieza uno a analizar todos esos aspectos y llegamos a la conclusión que necesitábamos incluir también unos procedimientos específicos para estos riesgos. Miren el ataque cibernético, la importancia que ha tomado todo el tema de ataques cibernéticos, ¿cierto? Y así sucesivamente empezamos a mirar de verdad eventos que sean muy fuertes y en los cuales me voy a enfocar en una estrategia de continuidad de negocios, que si bien recuerden que esto es dinámico y se tiene que ir actualizando, pues si yo veo que hay temas específicos, como les mencionaba a ustedes en el caso de las manifestaciones sociales, pues lo voy incluyendo y lo voy trabajando, porque pareciera que no, pero sí afectó continuidad de negocio. Entonces, mire el ejemplo de pandemias y manifestaciones. No tiene nada que ver con un equipo, ¿cierto? Con un data center, con un equipo tecnológico. Es algo humano que nos está afectando continuidad del negocio. Y después uno pues, puede empezar a generar escenarios. Mire que lo que yo genero escenarios acá es, pues, tengo algunas afectaciones parciales de infraestructura tecnológica sin afectar la continuidad de los servicios tecnológicos. En este caso, se asumiría que tengo un data center de respaldo, ¿cierto? Y si tengo data center de respaldo, pues obvio, podría
porque no necesariamente recupero mi sistema de información y no necesariamente recupero todos mis datos, ¿sí? Y tengo un evento pues mucho más fuerte, que es donde se me afecta en la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones pues en un 100%, en un tiempo estimado. Puede ser que tenga o no tenga respaldo, ¿sí? O puede ser que sea un evento de sismo, y si no tengo mi data center, el principal y de respaldo, si no los tengo ubicados en una distancia que muchas veces se recomienda entre 50 y 100 kilómetros de distancia entre data centers para garantizar que al menos uno de los dos quede en pie, en un evento de un sismo de gran magnitud, pues básicamente voy a tener una interrupción completa. Entonces, aquí tengo unos procesos misionales y empiezo a decir, venga, este proceso misional, y mire la vinculación con el riesgo, tiene una afectación alta o va a quedar en este escenario este y este proceso, ¿cierto? Procesos misionales, aquí no le coloco nombres simplemente, pero mire que hay procesos que en este escenario, dice uno, pues siguen trabajando. Ahora tenemos la estrategia de virtualidad en casa, la VPN, que pues, se conoce por sus siglas también. Puede ser que ya las empresas hayan trabajado mucho en esos temas de virtualidad. Entonces, si tengo un bloqueo y no tengo daños y no puedo ingresar por una manifestación, o sea, no puedo ingresar a mis instalaciones, pues puedo irme a trabajar desde casa, seguramente con estos procesos, pero quedan unos procesos que son muy críticos acá. Y cuando tengo la interrupción prolongada, digo yo, oiga, mire, hay unos procesos que no son misionales, son de apoyo, y están con la calificación más alta en el impacto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema logístico, en el tema jurídico, yo no puedo dejar de hacer una contratación porque mi empresa depende de las contratación, digamos, de empresas que dependan mucho, no contratación de personal, sino contratación de obras, contratación de servicios, pues tiene que seguir, ¿cierto? Un tema de gestión humana no puede dejar de procesar las nóminas, porque si yo no le pago a las personas, pues no hay quien me trabaje. Entonces empieza uno a mirar procesos que realmente son críticos dentro de la organización. Y ahí es donde empiezo yo a priorizar desde el mismo día esos escenarios que me los he traído desde el riesgo, que tengo yo unos procesos, y mire que el riesgo me empieza a dar la hoja de ruta, ¿no? El riesgo del proceso me dice, oiga, concéntrate en estos que son los que afectan la continuidad del negocio. Y ahí genero unas estrategias para identificar otros riesgos que precisamente otros escenarios que van a soportarme estos riesgos de proceso que están enfocados en continuidad. Bueno, algunos aspectos que se desarrollan en el día, pues el RPO, por sus siglas en inglés, en español objetivo de punto de recuperación o tiempo objetivo de recuperación, como se conoce, es el punto en que la información utilizada por una actividad puede restaurarse o permitir que la actividad se reanude, hablando mucho sobre el tema de pérdida de datos, se enfoca mucho en temas de pérdida de datos, pérdida de información. El RTO es el tiempo objetivo de recuperación o el objetivo de tiempo de recuperación. Es el periodo de tiempo tras un incidente dentro del cual se reanuda un producto, servicio, actividad o se recuperan recursos. Las actividades críticas, pues ya lo hemos hablado, son actividades que pueden verse afectadas por un escenario de interrupción definido de acuerdo con la estrategia de recuperación de la empresa. Máximo tiempo o periodo tolerable de interrupción, el MTPD también, lo tenemos como ese máximo tiempo que se tolera en un proceso de hora de interrupción en el proceso, mire, en el proceso. No me dicen que en el proceso de tecnologías de la información, ¿bien? Entonces, ahí nos van dando la misma normatividad, nos va dando como la guía de lo que tenemos que hacer. Los impactos generados por la interrupción, mire que siempre las normatividades nos hablan de cualitativos y o cuantitativos. Este concepto, quitémonos el criterio del 1, 2, 3, 4, 5, porque a veces la gente piensa que eso es el cuantitativo, ¿no? Porque son numeritos. Podría presentarse debido a la interrupción de actividad crítica del proceso. Los recursos, pues tenemos sistemas de información, herramientas tecnológicas que utiliza el proceso para la ejecución de la actividad. Entonces, aquí las definiciones de una ISO 22301 que está enfocado mucho en el tema tecnológico, pues lo da hacia esos recursos. Sin embargo, cuando particularmente hago un vía, pues identifico recursos completamente diferentes a los de tecnologías de información, porque esos recursos ya los tienen en tecnología seguramente en un ERP. Entonces, los trato de trabajar más como recursos del proceso, lo que necesita el proceso como recursos para poder operar. Por ejemplo, si tengo un sitio alterno de operaciones, pues logística me va a ayudar con unos puestos de trabajo, sí, un escritorio, una silla, un archivador, un computador, un acceso a internet.
Fíjese que son recursos diferentes a un sistema de información. Bien, interacción con otros procesos, pues cuando tengo yo un esquema, una gestión basada por procesos, pues voy a tener una interacción con otros procesos en esas actividades críticas, ¿cierto? Ejemplo, si yo pago las nóminas y soy el tesorero que pago las nóminas, pues gestión humana me tiene que pasar unas novedades de nómina para yo pagarlas. Bien, tengo interacciones con procesos dentro de la crisis también. Y proveedores críticos, pues mis externos, lo que les explicaba de la facturación, en el caso de estas empresas que dependen de facturación con normatividad, y así podemos buscar y encontrar en todos los procesos cuando hagamos nuestro análisis de impacto del negocio de esos proveedores críticos. Bien. Entonces, miren acá el tema de los escenarios, el tema de los escenarios del VIA. Si tengo un sistema, vamos a irnos a un tema de comercialización, facturación, cartera de recaudo, no tiene nada que ver con el tema tecnológico. Si utiliza un sistema de información comercial, que tecnologías me dice, oiga, tiene un RTO de 30 horas y un RPO de 24 horas. Tengo un sistema de recaudo también aquí en el subproceso de recaudo. Entonces, tengo mi RTO, mi RPO. Ya hice el vínculo con tecnologías. O sea, yo debo trabajar a tecnologías en su expertise, allí donde no me voy a meter con ellos porque ellos saben mucho más que nosotros, los que estamos en los procesos de este tema. Entonces ya me dicen a mí cómo debo trabajar, ¿cierto? En cuánto tiempo me restablecen el servicio. Pero yo les digo a ustedes, hay procesos tan importantes que ¿será que espero un restablecimiento, un sistema de información comercial 30 horas? De pronto el gerente me dice, no señor. Y en esto hay que tener en cuenta que los ingenieros, y ahí sí voy a hablar algo de lo que he visto en las áreas de tecnología de la información, trabajan RTOs y RPOs muy bajitos. Tienen sistemas de información, infraestructura tecnológica que no da la capacidad para tener tiempos tan bajos. Y uno le pregunta al ingeniero de sistemas, ¿en cuánto tiempo usted me restablece el sistema de información? Eso ofrezco que en media hora lo tiene listo. Y cuando hacemos las pruebas, las hemos hecho en empresas, ese tiempo de 30 minutos que daban, y hay otros que son más todavía, dicen en 2 minutos lo tiene encima. Y cuando hacemos las pruebas, en 2 y 3 días todavía el sistema de información no ha subido. Bien, entonces a los ingenieros de sistemas no ser traten de ser un poquito más conservadores con esos tiempos, porque a veces se comprometen y generan niveles de servicios muy optimistas y la gente espera eso, el usuario del sistema de información. A veces usted me dijo que en media hora me tenía esto subido y mira, me tiene aquí sin facturar. La culpa es suya. Bien, y empezamos a echarnos culpas y a indagarnos ahí responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando uno hace la actividad crítica del proceso y dice, venga, ¿qué es lo más crítico que tiene este proceso? Pues entonces dice, oiga, certificamos notas de cartera y paz y salvos y aplicamos unos recaudos diarios. ¿Bien? Son 2 actividades, podemos colocar 2 o 3 actividades o 4, las que se consideran realmente críticas. Lo que les digo, si hay actividades de revisión, de escaneo de documentos o alguna cosa, pues las dejamos a un ladito y son actividades realmente que sean críticas en la organización. ¿Bien? Ese tiempo máximo de interrupción que me establece el proceso son 6 horas. Me dice, oiga, yo máximo puedo quedarme sin esta actividad 6 horas. Y mire lo que me está diciendo comercial, el sistema comercial, 30 horas. Tengo 24 horas ahí de interrupción que me van a generar una crisis desde la hora 6.1 hasta la hora 20, hasta la hora 30. Y si el sistema de información no sube, pues peor la crisis, ¿no? O sea, ahí vamos a aumentar la crisis. Entonces, eso es importante y esto yo se lo pregunto no a tecnología, se lo pregunto al proceso. Y ellos me explican por qué esta certificación, por qué el recaudo se tiene que aplicar en este tiempo y por qué es tan importante, ¿no? Hay un desgaste operativo, hay un inconformismo de usuarios, hay un impacto en el flujo de la caja significativo y esto también depende de la empresa, del tipo de empresa, ¿no? Eso también tenemos que aterrizarlo a nuestra organización y saber específicamente, pues, a quién le estamos aplicando este ejercicio. Tenemos acá unos planes en la interacción con otros procesos, pues hay un plan de contingencia para la facturación, hay un centro integrado, un call center, un centro integrado de servicios para recibir llamadas de los usuarios, tenemos la revisión del recaudo con cartera y recaudo como subproceso, tenemos con comunicación estratégica toda la información y todo el manejo de crisis, con tecnologías de información y restablecimiento de los sistemas de información, y así tenemos que empezar a ver con qué otro proceso hacemos el vínculo con mis actividades críticas para yo empezar a decir, venga, tengo que prepararme y no solamente prepararme, sino recibirle o entregarle otro proceso.
Proveedores críticos, el call center que es tercerizado, un proveedor de impresión de facturación y las empresas que me prestan servicio de recaudo. Entonces, mire que ahí ya empiezo, yo dentro de un proceso normalito de la empresa, empiezo a identificar escenarios de interrupción. Si yo sigo con este escenario de interrupción, con este proceso, ¿cierto? Certifico en la actividad que tengo que certificar notas de cartera y paz y salvo. Entonces, después de estas 6 horas, la idea es que si pensamos en un evento, pensemos en los eventos, por ejemplo, el de incendio y de sismo, que afecten una sede administrativa donde yo estoy ubicado con personal. Pues la empresa tiene que mirar de esos 200, 300 empleados, oiga, tengo espacio para llevarme 20 o 30 empleados. Los demás o desarrollan su trabajo en casa o van a esperar un tiempo hasta que se restablezca o tenga un sitio más amplio donde puedo restablecer. Pero al menos mi sitio alterno de operaciones me genera 30 puestos de trabajo, 20 puestos de trabajo. Pues de mis 20 trabajadores de este proceso de comercialización, yo me puedo llevar 2 o 3 que son importantes y que son los que restablecen las actividades críticas. Y entonces a un jefe de departamento de facturación, le genero unas funciones para que tenga su libretico, para que tenga, bueno, en fin, todo esto se tiene que llevar, se tiene que desarrollar con cada líder de proceso y que ellos conozcan la estrategia de continuidad. Tenemos unos registros vitales, la base de datos de los usuarios, órdenes de trabajo profesionales, precisamente porque muchas veces todas estas bases de datos están en mi sistema de gestión, ¿cierto? En mi sistema de información, perdón. Y eso depende de un aplicativo. Pero yo no me puedo quedar esperando a que el aplicativo, entonces yo puedo generar backups en nube, ahora hay herramientas en nube que se pueden utilizar, diferentes. Mire que me estoy metiendo con el proceso. Y yo les digo siempre a los ingenieros de tecnologías de la información, venga, no se echen ese muertico solo ustedes. Dejen que el proceso continúe trabajando sin la tecnología. Si nos quedamos sin comunicaciones, pues habrán radioteléfonos y motos, como se hacía antes el trabajo, que era recorriendo en moto y en radioteléfono, pues tenemos que volver a esto a hacerlo si es que mis sistemas de información no son robustos, ¿cierto? Ahora, si tengo una inversión, un sistema de información, un data center, una infraestructura tecnológica muy buena, pues es bien importante. Bueno, vamos a agilizar un poquito acá y ya para terminar y para abrirles espacios a preguntas, en la gestión de riesgos, pues el paralelo entre gestión de riesgos y esta integración, si tengo una falla prolongada en el sistema de facturación, en el ejemplo que traemos, perdón, de aquí del ejercicio, hay una imposibilidad de emitir facturas y hay una interrupción de flujo de caja. En continuidad de negocios, pues identificado como un proceso crítico, se implementa un servidor espejo y respaldo en la nube con pruebas periódicas de recuperación. Si ven cómo vinculo un riesgo a mi proceso con continuidad. Si hay un ciberataque, pérdida de datos, paralización de operaciones, se integra el riesgo en la matriz de continuidad como amenaza tecnológica, se desarrollan e implementan planes de respuesta ante incidentes de TI, se realizan simulacros de ciberincidentes junto a la área de seguridad informática. Daño estructural por evento natural, si hay un terremoto, una inundación, no tengo acceso a mi sede principal, se establecen sitios alternos de operación, oficinas espejo o teletrabajo, se activan canales de comunicación de emergencia y el BIA prioriza funciones críticas que deben restablecerse. Ahí están, fíjese, de riesgos, cómo voy a continuar, no lo trabajo acá. Finalmente, creo que me queda un tiempito aquí pequeñito, qué pena que el tema pues se vuelve un poco extenso y yo me apasiono mucho cuando estoy hablando de este tema. Básicamente, olvidémonos de continuidad. Obviamente, no nos olvidemos. Vamos a ayudar un poquitico al área de tecnología de la información. No le mandemos toda la responsabilidad de la continuidad del negocio a tecnologías de la información. Sí dependemos mucho de ellos, totalmente, porque en esta época dependemos muchísimo de tecnologías de la información. Bien, por eso es que muchas veces lo estamos relacionando. Pero mire la conexión de riesgos AML con la estrategia de continuidad de negocios. Es que AML es muy fuerte. El tema del riesgo se puede presentar, por ejemplo, interrupción por sanciones o congelamiento de activos, impacto en la operación financiera y flujo de caja. Ahorita les voy a dar unos ejemplos a nivel mundial de esto que ustedes dicen. ¿Que afectó la continuidad de negocio? Sí, peor que una cadena tecnológica. ¿Por qué? Porque se acabó la empresa. Fallas en los sistemas de monitoreo transaccional, riesgo operativo y pérdida de trazabilidad. Perdemos trazabilidad, perdemos prácticamente datos, todo el tema de la empresa, pues antes vamos a tener unas consecuencias grandes. Eventos de fraude interno o corrupción,
crisis reputacional y necesidad de activación de planes de crisis, dependencia de proveedores críticos, necesidad de planes de continuidad para terceros críticos, articulación e identificación de riesgos LAB que pueden generar interrupciones, análisis de impacto del negocio incluyendo escenarios AML, evaluación de continuidad de controles AML ante crisis, planes de continuidad específicos para funciones AML críticas, matriz de riesgo integrada, AML clasificadas por criticidad operativa y continuidad. Lo mismo lo podemos hacer para los riesgos de seguridad en la información, riesgos de seguridad, ataques, fallos, sistemas ransomware. Aquí tenemos en conexión con continuidad, si la información crítica no está disponible, se interrumpen procesos esenciales. Esto activa la estrategia de continuidad, el BCP. Manipulación de datos, errores intencionados, accidentales. Si los datos no son confiables, la toma de decisiones durante una crisis puede ser errónea. Bueno, aquí les coloco a ustedes dentro de la presentación, como tengo un poquitico de tiempo y quiero abrir espacio para preguntas, aquí está la forma en cómo los podemos articular. Lo mismo con riesgos de conducta. Uno piensa que no, ¿cierto? Pero la conducta ha cerrado empresas, ¿cierto? Ejemplos tenemos en el mundo también, fraude de corrupción interna, mal manejo de información confidencial, trato abusivo de clientes, incumplimiento deliberado de normas y todo lo que nos puede afectar en continuidad de negocios. Bien, finalmente, como les quería traer unos ejemplos, ya para terminar, que sí se puede afectar la continuidad del negocio, no solamente porque un sistema de información se caiga, porque haya un sismo, un terremoto, un incendio, sino que podemos también afectarlos por un riesgo AML. Algunas personas, y les dejo la referencia, los que no conozcan el riesgo o lo que se presentó por Wirecard en Alemania, ¿cierto? Se declaró insolvente, luego de ser una de las empresas más grandes del mundo, tras descubrirse un faltante de 1.900 millones de euros y fraudes contables. Un riesgo AML cerró la empresa. FTX en Bahamas, Estados Unidos, la plataforma de intercambio cayó en bancarrota en noviembre de 2022 tras una corrida masiva de retiradas. Posteriormente, el fundador fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero por utilizar fondos de clientes para fines no autorizados. DHFL en la India, ¿sí? No fue una quiebra corporativa tradicional intervenida en 2009 tras investigaciones por lavado. Si tenemos el tema de continuidad de negocio desde el punto de vista de seguridad de la información, en Reino Unido se presentó en esta empresa aquí, en Nice of Earth, se presentó un tema por ransomware que en ese ataque se bloquearon datos críticos y paralizó las operaciones y financiamiento, provocando el cierre de con 730 despidos. Fíjense que hay un tema de continuidad por seguridad de la información. Se presentó también en Estados Unidos la división, pues aquí básicamente en un ataque también deshabilitó sistemas ERP, impidiendo informes financieros y desencadenando un default de 78 millones de dólares. En Australia, atacada por ransomware, en abril de 2024 se expusieron 6.5 teras de datos sensibles de salud, 12.9 millones de personas afectadas, ¿cierto? En conducta también. Recuerden el caso de Erro, que también por aquí Esperanza nos lo mencionaba, el tema del gigante energético de Estados Unidos, por un tema de conducta que precisamente involucró muchas personas inversionistas, personas del común que invertían hasta sus fondos pensionales, entró en bancarrota y obviamente generó un tema de riesgo de conducta por un manejo de los directivos. El tema de teranos, hay hasta una serie de teranos, si ustedes la quieren ver, de esta persona que creó falsas promesas en resultados, con un resultado de muestras de sangre y que precisamente le hacían una predicción de todas las enfermedades que uno iba a tener. Entró en bancarrota también y así sucesivamente ustedes pueden ver ejemplos. Quise traerle algunos ejemplos de la vida real y miren que todo esto ha terminado con la continuidad de un negocio. El término de continuidad de negocio es diferente a la continuidad tecnológica. Y eso en sus empresas, si ustedes lo ven, lo pueden aterrizar perfectamente. Entonces, pues, qué pena que si me extendí un poquito del tiempo. Como les digo, se apasiona uno con esto y se extiende un poco, pero pues escucho, no sé, las preguntas que tengan los participantes y les agradezco por su atención. Listo, Reinaldo, muchas gracias. Muy buena tu presentación sobre la continuidad del negocio. Y vamos a... Tenemos bastantes preguntas para esta charla, sin embargo, estamos corridos un poco del tiempo para la siguiente exposición, entonces lo que vamos a hacer será responder 3 de manera muy breve.
Perfecto. Aquí escribe Walter Díaz, de acuerdo a su experiencia, ¿qué roles deberían pertenecer al comité de riesgos? Bueno, los comités de riesgos, particularmente, considero que sí o sí, si ustedes se dan cuenta, tiene que estar alta dirección. Quiere decir que debe estar un representante, si es posible, de la junta directiva. Me gusta que esté un miembro de junta directiva porque ese es el vínculo entre la alta dirección, el gerente y los accionistas. El gerente debe estar con su comité de gerencia y en invitar o volverlo parte de ese comité de riesgos, perdón, no comité, comité de riesgos, discúlpeme, volver partícipe a un director de tecnologías de la información por esa dependencia que tenemos, por esa integralidad que queremos encontrar entre la gestión de riesgos y continuidad. El líder de riesgos o el director, si esto se maneja desde un área de planeación, desde un área de riesgos específico, debe estar ahí porque es quien da todas las pautas y habitualmente se invitan a personas o al director de control interno. Muchas veces se invita, y yo soy partidario de que se invite al director de control interno como voz y no voto. ¿Por qué? Porque eso es algo que también tenemos en común, que a veces el área de control interno se está encargando de identificar riesgos y se me vuelve juez y parte, ¿cierto? Yo identifico, yo reviso. A mí me parece que el control interno tiene pues al menos en Colombia, tiene una función muy clara que básicamente es un asesor interno de la empresa en cuestiones de riesgos, pero no debe estar encargado de la identificación porque estamos como saltándonos esas 3 líneas de defensa. Él debe estar en la tercera línea de defensa, en donde debe ser ese asesor en cuanto a riesgos. Creo que con esos participantes estamos bien, estamos pues los que debemos estar dentro del proceso o dentro de un comité de riesgos, y como les decía en la presentación, debería ser integral, tanto para riesgos como para continuidad. Muchas gracias, Reinaldo. Otra pregunta que nos dejan por acá es, a su criterio, ¿cómo qué debería incluir en mi DRP, considerando que mi centro de datos se encuentra fuera del país con un proveedor y con otro proveedor mantengo mis equipos de comunicación? Bueno, el DRP, le entendería que si hablamos del DRP, es la estrategia de respaldo de ese data center. Entonces, esa es una muy buena noticia, es una buena práctica, porque primero, si tenemos un data center principal, en donde está ubicada la persona que hizo la pregunta, o la empresa en la que está la persona que hizo la pregunta, y tenemos un DRP en otro país, pues eso es lo que buscamos dentro de la madurez de continuidad, porque muchas veces empezamos con estrategias DRP cerca o en el mismo lugar, la ubicación geográfica, y no se vuelve estratégico. Creo que ahí tienen una buena estrategia porque esperaríamos que cuando haya una interrupción, bien sea por estos eventos naturales que vimos o socionaturales antrópicos que hemos visto, pues la estrategia funciona adecuadamente, ¿sí? Si hablamos y depende también del escenario que estemos analizando, ¿cierto? Porque si el tema si ya no hablo de un DRP, si no estoy hablando de mi estrategia de continuidad, pues tengo que tener en cuenta sitios alternos de operación diferentes a la estrategia de continuidad. Yo creo que ahí en ese escenario esta empresa pues está bien preparada y puede garantizar acceso a sistemas de información, y no sé si lo tengan también con el tema de comunicaciones, pero de telecomunicaciones. Esperaría que esté integrada la estrategia y creo que tienen una muy buena estrategia de continuidad. Es algo que hacia donde tenemos que ir muchas empresas que todavía tenemos un DRP en la misma ubicación geográfica. Señor. Ya. Gracias, Reinaldo. Discúlpame ahí. La última pregunta es, ¿cómo puede certificar el sistema de gestión de continuidad de negocio? ¿Cuáles son los pasos y cuál es el requisito? Los pasos, ¿cómo puede certificar el sistema? ¿La repites, por favor? El sistema de gestión de continuidad de negocios. Sí, señor. ¿Y cuáles son los pasos y cuál es el requisito? Pues los requisitos están dados en la normatividad, ¿no? Tenemos una norma que nos da requisitos y son los que tenemos que cumplir para podernos certificar. Si entiendo bien la pregunta,
pues esos requisitos están dados en una normatividad que es la 22.301 del año 2019, una ISO, que es lo que uno busca ir atendiendo. Y si uno habla de pasos, pues precisamente esta norma me está dando un flujo de trabajo, una hoja de ruta con unos pasos específicos de establecer unas amenazas, hacerle un análisis de impactos al negocio. Fíjense que en la presentación traté de ser sistemático en lo que uno busca, ¿no? Obviamente de una manera muy resumida, porque no estaba el espacio para extenderse uno en la explicación de continuidad de negocios. Pero los pasos básicos es tener un análisis de amenazas, identificar procesos críticos, hacerles un análisis de impacto al negocio detallado, y luego de este análisis de impacto al negocio, establecer unas estrategias de preparación, atención y recuperación ante una interrupción prolongada. Si lo entiendo así como pasos, pues el ciclo de continuidad me lo va dando, ¿cierto? Entonces, no sé si ahí de pronto respondo la pregunta de la persona o si tiene alguna contrapregunta. Y las demás, pues podemos, en las demás podemos, como ustedes dicen, aprovechar las herramientas de Pirani para elevar las demás preguntas y con tiempo se las podemos responder a todos los participantes. Claro que sí. Muchas gracias, Reinaldo, por responder todas estas inquietudes de nuestros asistentes. Quedaron muchas preguntas sin responder, pero bueno, nos las llevamos y después las respondemos. Gracias también por presentar este tema, ¿no?, de tanto interés, de una forma tan clara. Bueno, no señora, con muchísimo gusto, yo mira, Juan Diego, Andrés y a toda la comunidad Pirani, gracias nuevamente por esta invitación. Espero que, como dice Yomira, esta explicación haya sido clara, práctica, que es lo que interesa, y que siempre lo que le digo a la gente es traten de ser muy prácticos con este tema de riesgos, ¿no? Nuevamente muchas gracias y una feliz tarde para todos los asistentes. Gracias, Reinaldo.